Yo que mover, observar. Ah, yo de las picoteadoras. Sí. Bien. Bueno, vamos a aclarar una cosa. Este video se está haciendo en Viermentí, en Córdoba, Argentina. Y la charla de hoy va a tratar sobre la temática del trabajo interno desde la óptica de la psicología. Para eso, permítanme, tengo que me chetero porque se lo quiero leer textualmente y después ya vemos por qué. ¿Qué es la psicología transpersonal? Desde lo académico. Transpersonal. Transpersonal. Trans significa a través de. ¿Sí? Leo la definición académica, por decirlo así, porque en realidad lo transpersonal está formándose como una fuerza diferente de lo que han venido haciendo las corrientes psicológicas que van a venir de otros. Definida esta como el estudio psicológico de las experiencias transpersonales, esto es, a través de la persona, es decir, aquellas en las que el self, el sí mismo, en un término que vamos utilizando, se extiende más allá del individuo o la persona y llega a abarcar aspectos de la humanidad, la vida, el psiquismo y el cosmos que antes experimentados como ajenos, permitiendo determinar la naturaleza, variedades, causa y efecto de experiencias y desarrollos transpersonales. ¿Queda claro? Bueno, porque es un contrasentido. Y ahora empezamos. Porque ¿qué es el estudio psicológico de las experiencias transpersonales? ¿Y qué son las experiencias transpersonales? O sea, ¿a qué llegamos a través de nosotros? ¿A qué podemos llegar? Ciertamente nos vamos a encontrar con distintos tópicos de estudio. De hecho, yo creo que ningún psicólogo del futuro puede estar ajeno a lo que es la física cuántica. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es la dinámica? ¿Cómo funciona? De hecho, en estos días me ha llegado noticias de que se ha disuelto una asociación psicológica porque desde la física incluso, es decir, cómo la mente, desde la mente puede estudiar a la mente. No tiene sentido. Entonces se disolvió. Había más de 130.000 personas, no sé. Entonces, esto es lo que dice la física. Por ejemplo, Nassim Haramein está hablando de que nosotros, ¿cómo vamos a describir el cosmos como algo ajeno a nosotros, cuando en realidad formamos parte del cosmos, estamos incluidos en el cosmos? ¿Se entiende? Entonces ahora es cuando empezamos. ¿Recuerdan a Plotino? Plotino es un neoplatónico. Era maestro en la biblioteca de Alejandría. Fíjense el esquema que él plantea. Yo dibujando no soy más maravilloso que digamos, así que este es el momento cero, el momento del nacimiento. De todo esto después lo vamos a ir desarrollando. Dice Platón, acá hay un alma. Más allá del alma está el espíritu. Más allá del espíritu está la vida. Que curiosamente se conecta con la gran vida a través de lo que los griegos llamaban el nous y en Occidente llamamos Espíritu Santo. Empiezan a hilar, a darse cuenta. Y esto es una realidad vivencial. Acá no estamos hablando de todo. Estamos hablando de la probabilidad de ir desarrollándonos a través de nosotros para encontrarnos con algo que en realidad no es nuevo. De hecho, lo transpersonal está sumamente relacionado con lo que vamos a llamar filosofía perenne, por lo menos Wilber, que ha sido presidente de la Asociación Transpersonal durante muchos años, hasta que renuncia porque no nos ponemos de acuerdo en qué es el espíritu, ¿no? Pero bueno, entonces todo esto es vivencia. Acá no hay todo. Creo que nos corresponde como seres humanos encontrar nuestro camino, y ese camino va teniendo que ver con el desarrollo de nuestras vidas a través de nosotros. Entonces, el lío posiblemente se arme aquí. ¿Por qué? De acuerdo a la teoría que ustedes tomen, este pequeño ser tiene 1, 2, 3, 4, 5,
7. Estos 7 chakras, todos conocemos, ¿no? Son del hinduismo. Pero si ustedes toman el budismo, son 5. Si ustedes toman el sufismo, son 9. Si ustedes toman el cristianismo primitivo, son 12. Entonces, acá es donde empieza posiblemente una división que no tenga mucho sentido. No tiene mucho sentido. Momento del nacimiento. ¿Cómo se desarrolla el trabajo interno a través de la transgresión? Básicamente, y esto porque quiero hablar de un tema hoy, el momento cero del alma. ¿Han oído hablar de fractales? ¿Saben lo que es un fractal? Es el desarrollo armónico de la creación en una proporción que llamamos áurea. Esa proporción áurea es el número phi, es 1.618,034. Todo el cosmos está creado en esa dimensión. Por eso no hay casualidades posibles. No hay casualidades. Entonces, nuestra vida física, dentro de lo que es un tiempo lineal, que por otro lado, la física actual dice que el tiempo lineal en realidad no existe, solo hay un tiempo subjetivo en este tiempo. No existe el tiempo lineal. Para el alma es otro tiempo. Para el espíritu es otro tiempo. Otra percepción. ¿Sí? Y obviamente para la vida es otro tiempo. Pero siempre en esa proporción. Nuestra vida física es una proporción de la vida cósmica. Por lo tanto, no estamos alejados de esa vida cósmica. Y eso es lo que nos permite abordar problemas que desde otras corrientes son irresolubles. Sin embargo, no encontramos la panacea. Ustedes se van a dar cuenta que esto es una sumatoria de trabajos que se han venido desarrollando a través del tiempo. Vamos al momento cero y al momento cero del alma. El momento cero del alma es lo que en esta terapéutica llamamos conflicto inicial. ¿Por qué? Es muy posible que tenga que ver con lo que es el ingreso a la dualidad. Es decir, cómo el alma percibe esta realidad dual. Entonces aquí luego nos vamos a tomar con lo que es la explicación de la sombra. La sombra, el ego, en realidad es lo que sostiene la atención. Solo eso. Es una sumatoria de atención. Estamos hablando de esto, ¿sí? No como el yo superior, sino como nuestro pequeño lugarcito. Ese lugar chiquitito que habitamos de nosotros mismos, cuando en realidad podríamos estar habitando una parte mucho más amplia de nosotros. ¿Preguntas hasta aquí? No. Entonces acá nos topamos con lo que es el conflicto inicial. Esto es fundamental porque esta es la semilla de lo que vamos al tema de nuestro nacimiento físico. Y esto está absolutamente ligado con lo que es nuestro niño interno. ¿Han oído hablar del niño interno? Ese pobrecito que guardamos muchas veces tan carente de amor, tan lleno de necesidad. Y cuando hablo de necesidad, lo estoy haciendo desde la conciencia de una emoción que es sumamente fuerte. Y no estamos hablando ni de culpa. Por favor, en este trabajo ya no hay culpa, ni de juzgar desde un punto u otro. Sencillamente hemos venido desarrollándonos a partir de lo que desde la física es inevitable. Así como vibro, eso es lo que ha traído. Entonces, a los papis hay que decirle a los nenes, mis queridos, ustedes nos eligieron. ¿Para qué? Para poder ver en el afuera el conflicto que yo tengo ahora. Mamá, papá. Después se va desarrollando todo lo que es el análisis psicológico. No vamos a entrar hoy en lo que son los trabajos de Mahler, por ejemplo, que ya de acá del año 75, que va teniendo que ver. Es un estudio clínico con las fases de lo que es el nacimiento. Hoy vamos a tocar lo que vamos a llamar matrices perinatales. Las matrices perinatales son los trabajos de Stanley Grof, que es un psiquiatra, checoslovaco, de Estados Unidos, el que genera la respiración holotrópica, por ejemplo, que está muy relacionado con lo que es Reich, con lo que es Lowell, que estoy hablando en chino básico, entonces continuamos. Cuando estamos hablando de este conflicto, y vamos al momento del nacimiento,
Desde la biodecodificación, por ejemplo, estamos hablando de que la información que nosotros recibimos está planteada 6 meses antes de la concepción. Estamos hablando de que la unión del esperma y el óvulo. Por otro lado, la fotoquímica nos muestra que en el mismo momento de la concepción hay como una explosión de luz y al mismo tiempo en la mujer se genera una capa de energía color azul que desaparece en el momento del parto, lo que podría, desde los estudios de la parapsicología, por otro lado siempre considerado ciencia de los 70, que podría generar la depresión postparto. Una mujer embarazada en realidad no le pasa nada, solo está en sí misma, el afuera rebota, pero no quiere decir que no pase la información al feto. Y aquí vamos, y empezamos. Si bien el momento cero lo dan la mayoría de las teorías como el momento del nacimiento, hay mucha información antes. Hay 4 fases dentro de lo que son las matrices perinatales. Esto es, información intraútero, en la primera, el momento en que el bebé se apoya en cervix, en la segunda, canal de parto, en la tercera, y finalmente nacimiento, en la cuarta. ¿Sí? Cada una de esas, porque por ejemplo, vértigos extremos van teniendo que ver con el desalojo del líquido cuando el bebé está apoyado en el hueso y cuando lo se nace, ¿no? ¿Cuál es la sensación que tiene el bebé? Y como que está en el centro de un huracán. El agua se va, no en todos los casos, pero el agua se va. Entonces, el bebé recibe información así. Si hubiera, por ejemplo, a ver, ¿qué nos dice la psicología tradicional? ¿Qué nos viene de afuera? La moral, la vergüenza y el asco. Si eso nos viene de afuera, por ejemplo, en mi caso particular, mi madre sentía mucha vergüenza de estar embarazada. Porque claro, había que fornicar y estaba muy mal visto. Entonces, ¿qué pasó con el bebé? Tuvo tanta vergüenza de sí mismo porque ese receptáculo tuvo vergüenza. Y el bebé está en un estado narcisista per se. El trabajo sobre el narcisismo es desde el momento del nacimiento al momento de la muerte. Es decir, dejamos esta omnipotencia de bebé para pasar a ser los humanos que debemos ser. Es un tema muy largo, así que lo vamos a dejar para más adelante. Entonces, la información que recibe el bebé intraútero es lo que va generando a posteriori las matrices perinatales. Las matrices perinatales son sencillamente eso, una matriz a nivel de conciencia nos sostiene. Ahora digo, si nosotros no tuviéramos ego, y yo suelo decir, el ego es como un andador para un chiquito que está aprendiendo a caminar. Si a los 30 años todavía uno sale a la calle con el andador, le van a decir, hijo, déjame de eso, ¿ya usted? Entonces, ese es el trabajo. El trabajo es poder reencontrarnos con nuestro propio sentido y va teniendo que ver con que vamos dando vuelta de algún modo a aquello en lo que nos sostuvimos. ¿Qué es aquello en lo que nos sostuvimos? La afuera, papá, mamá, es lo que se llaman las relaciones parentales. Es decir, son nuestros primeros reflejos, empiezo a poner afuera. Y luego hay vidas que están divididas exclusivamente en roles. Sí, no nos consideramos como somos doctores, somos ingenieros, somos basureros, somos cocineros, pero no somos nosotros mismos. Y ese es el cambio. Por eso Jesús decía, yo soy camino, verdad y vida. Curiosamente, vida se traduce como Buda. Y empezamos a encontrar muchas coincidencias. Porque en esto se produce un solapamiento entre lo que es estrictamente psicológico, cuando estamos hablando de lo que son las componentes internas, y lo religioso, como un religar, como un volver a ligarnos a la gran vida de la que formamos parte, no somos ajenos. ¿Se van entendiendo hasta acá? Estoy siendo claro. Si hubiera preguntas, que vayan sirviendo como para bueno. Después del nacimiento está la lactancia. En esto hay dos autores, uno con quien tuve el honor de compartir en esa conferencia, el doctor Raskowski, y Flavio Cabobianco, que escribió un libro que se llama Vengo del Sol, que se lo recomiendo, porque él lo escribió cuando tenía 7 años, pero no olvidó.
sus dos padres eran psicólogos, tuvieron que obviamente dar vuelta a mucha de la información que ellos tenían. ¿Por qué? Porque Flavio contaba que cuando la madre iba al cine, por ejemplo, y volvía, Flavio le contaba la película. ¿Por qué? Porque la madre compara el campo mental con el hijo hasta el tercer año de vida, que es donde debiera producirse el destete. Entonces, cuando un chiquito está comidito, está limpito, está todo tranquilo y llora, no hay que preguntarle al chiquito qué le pasa, hay que preguntarle a la mamá qué le está pasando. Porque estamos compartiendo. Y no tiene que ver con culpa. A ver, si yo digo con un bebé 10 segundos y en ese momento sintió frío y hambre, yo lo mato. Y no es que lo desatienda, pero al mismo tiempo lo que le está sucediendo forma parte del camino que él tiene que recorrer. Entonces, acomodando las cosas, poniéndolas claras, es cuando nosotros podemos abordar lo psicológico desde un objetivo diferente. Buen día, siéntate por favor. ¿Se entiende? ¿Se va a entender? ¿Hay preguntas en eso? ¿No? ¿Me ha quedado claro? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos trabajando sobre aspectos que desde otras corrientes serían imposibles de abordar, lo que estamos diciendo es desde la teoría de sistemas. Sencillamente, ningún sistema puede ser resuelto desde el mismo sistema. Entonces nos corremos. Este es un sistema, este es otro sistema, este es otro sistema. Nos vamos del sistema, entonces puedo ver la estructura que se ha ido formando, pero no es una estructura carente de sentido. Es exactamente lo contrario de lo que yo vengo a hacer. ¿Y por qué es lo que yo tengo que asumir? Es nuestro crecimiento en conciencia. Es asumir, y suelo decir, nuestro más grande acto de humildad es aceptar que somos humanos. Pero una humanidad consciente de sí misma es una humanidad consciente de su divinidad. Entonces, dejamos de teorizar, de colgarnos de las polleras de los seres de luz, que pobrecitos bastante tarea tienen, para poder asumir lo que nosotros tenemos que asumir en este tiempo y en este plano. ¿Y qué es? Nuestra transformación para poder transformar. Nadie da lo que no tiene. ¿Se entiende? Entonces, en este punto es donde nos trasladamos a lo que podríamos empezar a llamar terapia de almas. ¿Qué es una terapia de almas? ¿Qué es una terapia de regresión? Es recordar, es comenzar a recordar, porque todo lo que somos aquí viene de aquí. ¿Y qué es esto? Puede ver vidas pasadas, por ejemplo. Es uno de los tópicos que se toca en lo que son, lo que está referido a la terapia de regresión. No es solo vidas pasadas. Y en realidad, digo lo mismo, no es hacer turismo, es darnos cuenta de cuáles son las decisiones que como un alma encarnante dan forma a una estructura. ¿Se me ha entendido? Sí. ¿Estoy de acuerdo? Entonces, hay casos curiosos, por ejemplo, hay vidas pasadas que son recurrentes, son las vidas muy fuertes. Hay otras vidas que no. He tenido pacientes que, por ejemplo, llegaban con un dolor de rodilla o de sacro y sencillamente era una vida que en ese momento tenía que salir. Es como que estamos respondiendo a una dinámica que va más allá de nosotros. Por eso el trabajo es de cada día, de cada momento. No podemos soslayar, y es lo que el mensaje que dejo a los pacientes es: o venir a terapia una vez por semana, pero el trabajo de cada día es lo que corresponde a cada uno. Uno facilita las técnicas de trabajo, la explicación, el acompañamiento, etc. Pero el trabajo de cada uno. No hay maestros. Es decir, esto me parece que tiene que quedar muy claro, porque mucha gente que te dice maestro, no nosotros. Pero tiene que quedar claro que el único maestro que nosotros tenemos es nuestra vida. Y ese afuera es mi adentro, no me gusta, el afuera cambio de adentro. El cómo es lo que uno facilita. Porque se producen modificaciones a veces muy fuertes, a veces asustan. Porque como decir, ¿cómo? ¿Puedo cambiar mi vida? ¿Cómo? ¿Me puedo parar en mí desde otro lugar interno? Sí, se puede. Se puede. Pero es trabajo, recuerden las palabras de Osho. A la iluminación no le importa cómo llegue, pero que van a